senadores, antes de plantear el apoyo a la moción, si usted tiene la bondad de permitir que los colegas puedan hablar también en este tema. Muchísimas gracias. Tiene la palabra asambleísta Mendoza. Gracias, presidenta, compañeros comisionados. Esta noche hemos debatido poco, presidenta, lamentablemente. Me parece que estamos cometiendo un gravísimo error al continuar en un proceso como este sin valorar a profundidad las pruebas que el pueblo ecuatoriano debe estar claro han sido expuestas y tienen serias dudas de su legalidad. Eso, presidenta, nos corresponde decirlo frontalmente, como muchos de los comisionados ya lo han hecho, pero también decir que hoy recibimos el informe y después de su lectura, recién hoy estamos valorando estas pruebas. ¿Qué ocasiona esto, presidenta y compañeros comisionados? Que nosotros, sobre pretexto de una agenda política que debe transparentarse, porque la corrupción, que es el enemigo común de todos los ecuatorianos, no se combate con más actos de corrupción. Y forjar un documento es corrupción. Falsificar firmas es corrupción. Por eso yo levanto mi voz de protesta a estas prácticas que sectores que el pueblo ecuatoriano debe identificar quieren traer al presente, estas prácticas de la política que tiene que ya quedar atrás. Tenemos hoy un compromiso con una nueva generación de ecuatorianos, de hombres y mujeres, para dignificar la política, para recuperar los valores que se han perdido. Y eso no lo vamos a hacer solapando este tipo de prácticas presuntamente ilegales. Yo quiero, presidenta, algunos ya lo han dicho, pero esto creo que debe ser una decisión de la comisión, independientemente de que el asambleísta Tello, en una clara intención de apurar una decisión de la comisión, se adelanta a mocionar una aprobación de un informe. Creo que es responsabilidad de esta comisión el exhortar, el solicitarle a la Fiscalía General del Estado que investigue, que transparente, que llame a todos quienes tengan que decir algo al respecto, para que la verdad sea la que salga a la luz. Si alguien ha cometido un acto ilegal, eso tiene que conocerlo el pueblo ecuatoriano. Hay una agenda política, presidenta, hay una agenda oculta aquí. Quieren un juicio político y se ha demostrado claramente que este juicio tiene vicios de nulidad, tiene pruebas que están en tela de duda. El Consejo de la Judicatura está atravesando un proceso de cese anticipado de sus funciones. El Consejo Transitorio está haciendo su trabajo y el pueblo ecuatoriano les reconoce su trabajo. Ha resuelto cesarlos ya en funciones. Ahora el Consejo de la Judicatura se encuentra en un proceso de impugnación y se deberá actuar respetando el debido proceso. Pero aun cuando ellos fueran cesados en sus funciones, la propia Constitución permite que esta Asamblea les pueda llamar a juicio político hasta un año después de haber sido cesados en sus funciones. ¿Cuál es el apuro? ¿Cuál es el apuro? ¿Cuál es la agenda? Por lo tanto, yo sí quiero decirles, compañeros comisionados, independientemente del resultado de esta comisión, independientemente de si se aprueba un informe que recomiende juicio político o no, debemos todos exigirle a la Fiscalía General del Estado que investigue, que se pronuncie sobre la legalidad de los documentos que los interpelantes han presentado como pruebas dentro del juicio político, porque no podemos solapar ese tipo de prácticas. Tenemos que rechazarlas contundentemente. Ese tipo de política debe quedar atrás. Se llenan la boca muchos hablando de lucha contra la corrupción y en sus actos
demuestran que no tienen reparo en actuar de manera corrupta para perseguir un fin político. Mi posición, Presidenta, es que, así como sucedió en el juicio político al ex fiscal general del Estado, este es el proceso de sustanciación del juicio político. Tenemos que recomendar o no ese juicio político al Pleno. Y será en el Pleno donde los enjuiciados podrán presentar nuevamente sus pruebas de descargo. Y los 137 asambleístas deberemos debatir. Yo quiero decirles a los solicitantes y al pueblo ecuatoriano que la tela de duda que tienen las pruebas presentadas en este juicio político, que podrían ser presuntamente evidencias de un delito, tiene que ser transparentado en caso esto llegue a pasar al Pleno. Porque si en el Pleno no logran los interpelantes demostrar la legalidad de las pruebas presentadas, al menos mi voto será en justicia. Vuelvo y repito, el recomendar o no hoy un juicio político no significa anticiparnos a un criterio de censura. Es nuestra responsabilidad exigir que quienes están planteando este juicio político tan mal planteado, porque tuvieron suficiente espacio para poder demostrar en todos los casos que incluyeron de error inexcusable el incumplimiento de funciones y no lo lograron hacer. No lo lograron hacer. Parecía que esa solicitud casi que estaba pidiéndonos que aprobáramos la impunidad. Un juez o varios jueces corruptos que fueron sentenciados con el error inexcusable, no pudieron los interpelantes en su momento justificar la inclusión de esos casos en su solicitud. Por lo tanto, lamentablemente, esta agenda política, esta vorágine que nos lleva a nosotros a buscar con más fuerza la transparencia en las acciones que todos los sectores políticos ejercen, hoy nos tiene en este momento, donde un sector de la Comisión le pide al pueblo ecuatoriano que observen quiénes votan abstención, quiénes votan a favor, quiénes votan en contra, tratando de encubrir sus propias acciones, como si votar abstención, votar en contra, significara solapar algún acto de impunidad, algún acto de corrupción. No. Seamos realmente transparentes. Lo que corresponde para mí, Presidenta, hoy es comprometernos con exigirles a los solicitantes que si no llegan a demostrar cómo obtuvieron los documentos que presentaron, si no logran demostrar que son legalmente obtenidos, que no hay documentos forjados, que no hay firmas falsificadas, tendrán que responderle al país. Tendrán que responderle al país, porque eso es lo que el país hoy más que nunca está llamado a rechazar. Sí, somos sujetos políticos, somos jueces políticos, tenemos que entender el momento que está atravesando el Ecuador. El Ecuador se ha visto altamente golpeado por indolentes que no pensaron en los más altos intereses de los ecuatorianos y pensaron solamente en sus intereses propios. Eso es verdad, eso hay que decirlo con total frontalidad. Pero esa agenda de lucha contra la corrupción no se consigue actuando ilegalmente. Y tienen que responderle al país. Tienen que responderle al país. Si no lo logran hacer, serán ellos los que posiblemente en una sesión plenaria deban pedirle disculpas al pueblo ecuatoriano. Solamente eso, Presidenta, reconocer también su compromiso
Creo que son momentos duros para el país y esta comisión está precisamente trabajando a la altura. La Asamblea Nacional está atravesando un nuevo momento político y ese nuevo momento político debe servirle a los más altos intereses del Ecuador. Pero cuidado, nos dejamos arrastrar por la agenda de sectores que se han autodenominado como oposición constructiva y no han logrado demostrar la legalidad de sus actos. El votar hoy por una recomendación de juicio político tampoco significa comprometer un voto a favor de una censura en una sesión de pleno. Lo que debemos buscar es la transparencia. Y el compromiso con el Ecuador se demuestra así, exigiendo transparencia a todos los sectores. Muchas gracias. Concluye su intervención Gracias, el asambleísta asambleísta. Daniel Mendoza.